A ver, no me llaman el maestro de la jardinería por nada. Si puedo acabar con los zombies, ¿qué me impedirá hacerlo en un jueguito de computadora? Se aproxima una gorda. ¿Pero qué chucha? Huele a cola. ¡Qué asco, quiten eso! No, lanzaguisantes, esa era la tele de mi abuelo. Ay, es que no estaba simétrico, tío Dave. Entonces era por eso que me estaban criticando, ¿no? A ver, ya sé, un poquito por aquí, un poquito por acá, nada, ya para hablar de mejor, voy a reemplazar muy feas con una cucaracha, voy a matar esto, buen pretexto para probar esta NIS que compré en el tianguis a ver si funciona. Perdonen la interrupción, pero... ¿se puede saber cómo por qué anunciaron esto hasta recién ahorita y no hace 3 meses? Y efectivamente, señoras y señores, luego de un silencio tan incómodo tras el reciente 16 aniversario de la franquicia, en donde todos esperábamos un lanzamiento importante y terminamos quedando como fans de Silksong al recibir nada más y nada menos que un lo-fi, que bueno, al menos admito que está precioso, por la cara y de forma tan inesperada, acaba de ser anunciado el remaster del primer Plantas vs Zombies después de tantos años. No es un mod, no es un fangame, es un relanzamiento oficial. Un anuncio que me hizo saltar de alegría apenas lo vi en el Nintendo Direct y me hizo sacar chorrocientas de publicaciones al respecto, al punto que me sentí convencido para hablar un poco más en profundidad de este anuncio, y sirva de aperitivo mientras sigo trabajando en un video más importante. Así que con su permisito y de forma improvisada, vamos a comentar este tráiler que ha salido hace unos cuantos días, junto con toda la información fuera del mismo que se ha confirmado oficialmente en sus respectivas páginas, y finalmente compartir mis conclusiones. Así que sin tanto revuelo, ponte cómodo que hoy hablaremos de Plantas vs Zombies Replante. Bueno, el tráiler comienza con un segmento animado muy al estilo de los primeros tráilers de Plantas vs Zombies 2 y los Garden Warfare, repleto de referencias como estos cuadros que contienen arte del 16 aniversario de la franquicia, la mítica medalla de Leaf, y sorpresivamente por un pequeño instante se puede ver un monitor con el juego de Insaniquarium corriendo. Y de ahí... bueno, básicamente lo que ya viste al inicio del video. Y si bien este segmento resulta poco relevante para lo que es el juego en sí, me gustaría reconocer el esfuerzo y cariño que se ha puesto en el mismo, simplemente es una animación bellísima, digna de una película que sigo esperando a ver cuándo la sacan, cabrones. Pero bueno, luego de que Lanzaguisantes desmadra la tele y Crazy Dave la reemplaza por una nueva, se nos muestra un gameplay cuyo atractivo principal es la evidente mejora en la calidad visual del primer juego frente a su versión de antaño, superando incluso a las versiones de consola y de iPad que para ese momento eran las únicas consideradas en HD. Y no es para menos, ya que de acuerdo a la resolución en la que fue publicado este tráiler, el juego estará diseñado para funcionar en hasta un 4K completamente nativo. Eso sí, debo decir que si bien todo se nota muchísimo más nítido y claro, hay algo que me hace levantar un poco la ceja en cuanto al apartado artístico, pero de esto hablaremos luego. A mí se me hace que se ve tan precioso como yo. ¿Juegas conmigo? Pero si ni tengo dedos, güey. ¿Qué carajo? Hola, vengo a cenar, quiero sesos. Oh, por Dios, Dave, aviéntale un control en la calva. Unas retas. El modo multijugador solo es local y no incluye el amigo zombie. Duerman a los que piden Garden Warfare 3. Y por supuesto, se nos revela que esta remasterización contará con un multijugador tanto cooperativo como PvP, aunque realmente no hay tanto que resaltar puesto a que pinta ser exactamente el mismo que el de las versiones de consola, sin mencionar que lo más probable es que siga siendo un multijugador local sin la posibilidad de jugar en línea, y lo peor de todo, no viene incluido con un amigo zombie. Por suerte en mi caso no es tanto problema porque yo ya tengo el mío. Pero si yo no soy un zombie, güey. Ya, pero estás tan muerto como uno. Finalmente, el tráiler cierra con la fecha de lanzamiento del juego, junto a todas las plataformas en las que estará disponible, listo para realizar preórdenes. Y si bien esto a simple vista puede parecer un port de las versiones de consola sin más, lo cierto es que este remaster pinta ir mucho más allá de ser un simple lavado de cara del primer juego, gracias a toda la información que se nos fue proporcionada tanto en la página oficial de Electronic Arts, como en las respectivas tiendas donde puedes preordenarlo, aunque me enfocaré principalmente en la de Steam debido a que es la que más información interesante nos resguarda. Y de entre todas las capturas que se nos presentan, sin duda alguna la más interesante
interesante es esta que nos muestra el selector de niveles, donde ya automáticamente se nos confirma que en este remaster será posible elegir cualquiera del modo aventura a nuestro antojo, cosa que solo era posible en la versión móvil. Además ahora se nos presentan otros modos de juego completamente nuevos y exclusivos de esta remasterización, empezando por esta palanca que dice descansa en paz, que en pocas palabras es jugarte todo el modo aventura de corrido evitando a toda costa perder, porque la más mínima embarrada que hagas, te va a costar todo el progreso y deberás empezar de cero. ¡No! Luego tenemos el modo día nublado, cuya mecánica es que los soles serán muy escasos y tendrás que administrarlos con mucho más cuidado. No se nos especifica cómo exactamente, pero me imagino que los soles aparecerán con menos frecuencia, o que valdrán mucho menos de lo normal, o las dos en el peor de los casos. Y ya por último tenemos el modo Aventura Plus y los niveles bonus, que lamentablemente de estos no se nos ha proporcionado información precisa de los mismos, pero desde un criterio personal, me imagino que el modo Aventura Plus elevará aún más la dificultad del modo historia, mientras que los niveles bonus serán minijuegos adicionales completamente nuevos. Así y en esta versión finalmente añadirán el botón de cámara rápida que ya le hacía mucha falta a la primera entrega, y también tendrás las 5 podadoras completamente intactas sin necesidad de pagar un huevo para tenerlas un ratito como cierta versión pedorra. ¿Quieres dejarme en paz? También se menciona una biblioteca de arte y demás apartados donde podrás conocer un poco detrás del desarrollo de Plantas vs Zombies y material descartado, y para quienes sean muy aficionados a los misterios y teorías, la página afirma que nos encontraremos con giros inesperados durante nuestra travesía, o sea que todavía existe la mínima chance de que nos topemos con esto. Entre ya otros detalles menores como que el árbol de la sabiduría seguirá siendo obligatorio para añadir decoraciones al juego, con la diferencia de que estos ahora se podrán cambiar con botones de encendido y apagado, quitando esa necesidad de escribirlos con el teclado para activarlos. Y por último, que aquí sinceramente no tengo idea de cómo interpretarlo, pero si preordenas el juego, se te será recompensado con una skin de un lanzaguisantes pixelado. No tengo idea de a qué se referirán con esto, pero lo más acertado que he leído es que aparentemente podría confirmar la implementación de cosméticos y personalización de las plantas, similar a los disfraces de Plantas vs Zombies 2, que de ser el caso, sería un añadido muy gratificante. Y esa fue toda la info compartida hasta el momento, pero todo apunta a que esta remasterización promete tener muchísimos más niveles y demás contenido en general en comparación a la versión original, que siendo francos, es lo que necesita este relanzamiento del primer juego para poder sobresalir, pues recordemos que hablamos de un juego que por sí solo carece de rejugabilidad, y realmente espero que cumplan con dicha promesa a lo grande sin que se trate de puro humo, si a fin de cuentas en esto han hecho muchísimo hincapié como razón para venderte esta cosa por $20, siendo quizá el precio lo que más controversia generó tras el anuncio. Bajo mi punto de vista está debatible. Porque si dan a entender que van a añadir más contenido y otorgar mayor rejugabilidad, medio puedo entender el precio. Pero mira, irónicamente se apiadaron de nosotros, porque a estas alturas es común que nos vendan refritos a precio completo rondando entre los 40 y 60 varos. ¿No es así, Rockstar? De cualquier modo, yo estoy más que dispuesto a arriesgarme a preordenar este juego e invertirle su debido tiempo, para luego comentar si el precio lo vale o mejor debes esperarte a que sea rebajado. De mi parte, hay cosas que, si bien no espero que sean añadidas todas, como jugador veterano me encantaría que como mínimo se incluyeran algunas y ayude a hacer justicia a su tan reiterada promesa de contenido y niveles nuevos. La primera y quizá de las más obvias, es que se junte todo el contenido de todas las versiones existentes de Plantas vs Zombies 1, incluyendo los minijuegos de la versión de Nintendo 10 en el mejor de los casos. Que sea integrado el modo infinito en el último batallón y en las demás zonas de supervivencia sin limitarse únicamente a la piscina, y ya por ponerme un tanto quisquilloso, estaría genial que trajeran de vuelta algunos de los minijuegos ocultos y volverlos un poco más funcionales y entretenidos, y sobre todo, expandir mucho más los puzzles, especialmente con los niveles de Yo Zombie, que si te has visto mi video de las tier list de los minijuegos ya sabrás el por qué considero este último modo un tanto desperdiciado. También me gustaría mencionar la inclusión de los niveles de tejado de noche, pero lastimosamente todo parece indicar que no serán incluidos basándonos nuevamente en la captura del selector de niveles, donde no hay ningún rastro de ellos.
y realmente hay bastantes cosas a mencionar que me gustaría ver, pero no me quiero extender demasiado, sumado a que muchas de estas ya sobrepasarían el mucho pedir, como si de por sí lo que dije anteriormente no lo fuera ya. Volviendo al apartado artístico y como he comentado hace rato, hay unos pequeños detalles que me hace cuestionar un poco el trato que se le dio tras aumentar la resolución del juego, especialmente tras enterarme que el artista original de Plantas vs Zombies haya declarado que no formó parte de esta remasterización. Y es que no sé si sea el único, pero la primera vez que vi los gameplays de este tráiler, inmediatamente se me vino a la mente esta publicación de la cuenta oficial, la cual generó bastante polémica debido a que se les acusaba de utilizar inteligencia artificial por los evidentes errores visuales que se podían distinguir a simple vista, a lo que la cuenta oficial respondió que se trataban de, errores humanos producidos al intentar reescalar las imágenes en Photoshop. Una respuesta que sinceramente me huele a podrido, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que por detalles muy sutiles es que me hacen dudar que tanto trabajo humano hubo realmente detrás de este proyecto, tales como las cabezas de los zombies que parecen haber sido simplemente reescaladas en vez de rediseñarse de cero, que la textura del césped se vea demasiado saturada y contraste mucho con el resto del escenario, y sin duda alguna el que más ruido me hizo, fue el de este plano de los niveles de noche, que si miras con atención, notarás que las hojas de la repetidora se ven entrecortadas, como si se les hubiera pasado un borrador por encima. Creo que ya entiendo por qué se tardaron tanto en sacar este tráiler. Y mira, yo puedo comprender que en algunos casos muy puntuales necesiten ayuda de los reescaladores y la inteligencia artificial para agilizar el desarrollo, pero espero encarecidamente que no abusen de estas herramientas, que ya muchos sabemos de sobra el desastre en el que pueden terminar. Y a ver, tampoco busco para nada tirarle hate a este remaster, yo quiero ser el primero en jugarlo y hasta sacarle un directo probándolo en compañía de mi audiencia, saboreando la experiencia y conociendo cada detalle relevante a destacar, pero realmente espero que este relanzamiento respete el legado que dejaron en 2009. No quiero sobreestimularme con expectativas tan altas, pero tampoco amargarme de a gratis con prejuicios. Yo sé que la comunidad ha sido muy criticada por hypearse por algo tan pequeño como lo es un remaster, y se nos haya adjudicado constantemente con el término de migajeros. Pero ten en cuenta que hablamos de una franquicia que en los últimos años ha venido arrastrándose con un historial extremadamente manchado por el sinfín de decisiones cuestionables que se han tomado sobre la misma, por lo que es muy normal emocionarnos porque milagrosamente hagan algo bien, o al menos, aceptable. No nos da el derecho de idolatrarlo como lo más revolucionario del mundo, pero tampoco nos va a impedir reconocer que es un logro, por más pequeño que sea. Sin más por agregar, este fue mi breve análisis y opinión del anuncio de Plantas vs Zombies Replanted, y de corazón espero que las cosas salgan bien y no termine en otro desastre. Saludos y te la lavas, bebé.